Bendito sea nuestro Dios, hermano y hermana, pueblo de Dios. Bendito sea nuestro Rey, Jesucristo. Que cada día a los que venimos en estos últimos tiempos de principios de dolores de parto, de apostasía, Él, nuestro Padre, nuestro Rey, nos sigan amparando, nos sigan dando todas estas riquezas para que los que venimos guardando el pacto tengamos el poder, la verdad y su bendita presencia para que nadie nos pueda separar en estos tiempos proféticos de maldad de su bendita presencia y para que cuando venga podamos ser rescatados y sacados de la gran tribulación y ser arrebatados en el aire juntamente con todos los que están en los sepulcros durmiendo, que vencieron y terminaron este bendito camino conforme al pacto de Dios. Para ello, bendito hermano y bendita hermana, tenemos la mesa puesta, las riquezas, su bendita palabra que nos exhorta, nos amonesta, nos redarguye para poder ser hacedores y ser acreedores de todas las bendiciones y estar totalmente separados de la muerte y de las maldiciones. Así, bendito hermano y bendita hermana, todo el que tiene este discernimiento, este entendimiento, somos deudores, no a la carne, sino con fidelidad. Estamos día con día, con temor y temblor, buscando siempre agradar a Dios. Bienaventurados, benditos hermanos y benditas hermanas, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia. Con todos los que venimos con temor y temblor, guardando en todo momento esta bendita riqueza que tenemos, que es su presencia. Bienaventurados los que venimos con credulidad de que va a haber un juicio y nos guardamos. Bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido a Dios, antes de empezar esta bendita enseñanza, que me permita ser un instrumento y un portador de edificación para todos los que vienen con un corazón del fruto que acabo de decir. Así, bendito hermano, le he pedido también por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los castigue, los humille y los traiga de regreso a sus pies. Por los que estén predestinados en estos últimos tiempos para el llamamiento celestial, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio. Y que esta bendita palabra llegue como una espada de doble filo y penetre su carne y llegue hasta su corazón para poder discernir el amor y las intenciones de este bendito camino y estar en la vida eterna algún día con Dios. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de Cristo y a los pies de usted, para continuar con la enseñanza número 9 del bendito libro de Esther, capítulo 4, versículo 3, que ya ayer finalizábamos con este versículo, que ya
la mitad del versículo nos los enseñó Dios y nos quedamos en el ayuno. Cuando cuando los judíos les llegó el decreto de las cartas en cada lengua, a cada provincia, en correos, y se dieron cuenta de la maldición, del peligro en que estaban, porque el mayor peligro, el mayor dolor es morir. En el mundo, los que no conocen a Dios, lo que más le temen es a morir en el cuerpo humano. Hay tristeza, hay dolor, pero hay una muerte todavía más dolorosa y más horrible, que es la muerte espiritual, que Dios nos entrega a Satanás y que luego nos vayamos a una eternidad separados de Él. Por eso, cuando alguien que tiene la cabeza de Cristo, cuando alguien tiene el entendimiento, cuando alguien no es ciego, y viene a la bendita palabra, sabiendo y creyendo que hay un adversario que busca nuestras vidas y el fruto de maldición que hay de aquel lado, tenemos que tener este fruto que estamos viendo, porque para esto es la bendita palabra. Ayer veíamos en el 4.3 que cuando les llegó este decreto hubo gran luto, que ya expliqué hoy que nos conviene de ir a la casa de luto y no a la casa de risa. Ayuno. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, el ayuno era abstenerse de los alimentos corporales del cuerpo, abstenerse de esos alimentos y poner en primer lugar las cosas espirituales. De igual manera, muchos en el Nuevo Testamento no logran discernir lo que era el ayuno como una sombra y lo que hoy es el verdadero ayuno. Porque hay muchas iglesias que siguen ayunando, siguen dejando alimentos físicos para orar, para congregarse, y muchos han querido hacer de hecho el ayuno de los 40 días que nuestro Señor Jesucristo hizo en el desierto sin discernir y sin entender por el pecado. Pero yo le voy a hablar del ayuno verdadero en el Nuevo Testamento y lo que nos conviene hacer cuando Dios y Cristo Jesús nos permite que por medio de correos nos lleguen estas cartas, estos decretos, para que podamos tener este fruto que está en la bendita Biblia. 2 señores, 2 reyes, 2 mesas. Satanás en el Nuevo Testamento y Cristo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, todo el que viene a mí me come, tendrá vida. Pero absténganse de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Absténganse de sentarse a comer con los borrachos. Absténganse del alimento de Satanás, que son toda concupiscencia y todo deseo de la carne, todo lo corruptible, todo lo pasajero, todo lo que no es eterno, que es un alimento bíblicamente. Y el verdadero ayuno de los 40 días, este servidor lo ha podido hacer y lo estoy haciendo. Porque ese ayuno, el número 40, es representativo. Es una preparación espiritual. Una forma, tanto como discípulo como siervo. Ahora bien, en este tiempo que yo estoy en el cuerpo humano, debo de abstenerme de comer de la mesa del diablo espiritualmente, porque la comida hoy, bíblicamente, espiritualmente, es que si yo le hago caso a la voz del enemigo de Dios para transgredir un mandamiento que yo tengo que practicar todos los días, y con un día
que yo deje de practicarlo, ya comí de la mesa del diablo y ya acabé con mi ayuno. Yo tengo ayunando, bendito hermano y bendita hermana, más de 17 años, por la gloria de Dios, sin ningún deseo de la carne. Entonces, cuando nosotros sabemos este decreto que hay, el adversario que anda como león rugiente, que quiere mi vida, que quiere matarme, entonces yo voy a la casa de luto, le pido a Dios que me ponga en una congregación donde estén en la cruz, donde estén separados del mundo, donde el mundo nos esté aborreciendo, y de igual manera busco una congregación y voy a ayunar. Y luego dice, y a llorar, a llorar. Y lloraron. Ahora, vamos a las bienaventuranzas, hermano. Las 9 bienaventuranzas que hay en el Nuevo Testamento. ¿Quién dice? ¿Qué dice la segunda bienaventuranza? Porque la primera es, bienaventurados los pobres de espíritu, ya lo vimos, el que se pone en cilicio, el que se hinca, y bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, yo voy a llorar para que el Padre, Cristo Jesús, me guarden y me den y me fortalezcan. Y esto es, bendito hermano y bendita hermana, cuando tenemos la cabeza de Cristo, porque dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo, consuelo. Y como dijo también Pablo, yo, Pablo, soy consolado para llevar consuelo a otros. Entonces este camino, el verdadero camino, para que Satanás no venga, este es el fruto que tenemos que tener, a los que creemos, no, que soy salvo, y vamos a pecar, jajaja, y jijiji, y no, hermano, no, si hay gozo. Yo, aquí no creo que en esta iglesia es así, estar llorando, no, todo tiene simbolismo. Y por eso se lo estoy explicando cuál es el ayuno, cuál es el lloro verdadero, cuál es la lamentación. Ahora, la lamentación. Bendito hermano y bendita hermana, mire, a mí, en tiempos de que no era cristiano, pues bueno, no tenía yo un corazón tan malo porque tenía demonios, sí, era malo. Pero cuando yo llegaba a herir a mi madre con alguna acción, o a mi esposa y las veía llorar, pues algo me movía y me iba a llorar y me lamentaba y les decía, perdón, si pudiera regresar el tiempo, no lo haría, te hice daño, lamento, tengo un dolor, lamento. De igual manera, en este camino yo me he lamentado cuando le he fallado a Dios. Claro que no practico el pecado, pero todo aquel que tropieza o que transgrede un mandamiento, debemos de venir con un corazón contrito, con un corazón quebrantado delante de Dios, porque Dios conoce los corazones si son contritos y si verdaderamente hay un lamento, porque un arrepentimiento genuino de algún pecado es que me duela, es con un corazón sensible, es que sienta dolor por lo que le dice a Dios y a Cristo. Ahora, lamentación y silicio, que lo expliqué el día de ayer, bendito hermano, ¿verdad? Es una herramienta que se ponía el pueblo como un tipo de hombreras, que cuando el pueblo veía a un hermano de la circuncisión salir con hombreras, sabían que había pecado y que estaba lamentándose tanto con el pueblo, pero con Dios. Y estaba mostrando su pecado. Y ceniza es la oración, es el ser pobre de espíritu, es el saber que somos polvo sin Dios, es saber que sin Dios estamos en el fuego del dragón. Y era la cama
de muchos. O sea, la cama no es que estaban durmiendo, sino el fruto de muchos. El fruto. Y aquí vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Bienaventurados los que temen, bienaventurados los que guardan. Ahora mira, y vinieron las doncellas de Esther. Ya vimos que habían doncellas que habían puesto al servicio de Esther, de esta mujer que estaba con Hegai, con un eunuco, que ya vimos todas las enseñanzas de la iglesia, que Esther representa a la iglesia y que ya había hallado gracia delante del rey Asuero, pero todavía no se casaba con el rey Asuero. Ahora, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos. Perdón, ya la habían tomado como esposa Esther y sus eunucos. Y se lo dijeron. Ahora fíjense bien, las doncellas y sus eunucos, ya Esther como reina tenía doncellas a su servicio y tenía eunucos a su servicio. De igual manera, ¿qué representa esto? Bendito hermano y bendita hermana, hoy representa el cuerpo de Cristo Jesús, apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetisa, colaborador, colaboradora, todos aquellos que hemos tenido el privilegio de ser llamados, de haber terminado una forma y de estar en un solo cuerpo sirviendo a Cristo. Porque los que ponemos nuestros dones en provecho común, todos se nos da revelación. Ahora bien, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron, el decreto. Entonces la reina tuvo gran dolor porque era judía. Igual, acuérdense que ella era la sobrina de Mardoqueo. Y recordemos ya las enseñanzas del judaísmo en el Antiguo Testamento para poderlas concordar en el Nuevo Testamento. Ahora, ya le dije yo, bendito hermano y bendita hermana, que ese gran dolor no proviene de nosotros. Le acabo de hablar de Cristo, del dolor y del dolor que Dios me ha permitido. Raquel llora por sus hijos, que es algo horrible cuando un hermano en Cristo Jesús está en peligro o muere, o cuando hay un decreto. Y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, para que se quitase el cilicio, para que Mardoqueo pudiese entrar a la casa real. Le mandó vestidos. De igual manera es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque cuando alguien se pone en cilicio, como le dije yo y le di el testimonio, como siervo, las veces que he tropezado, que han sido 3 veces que tropecé y no practiqué el pecado, Dios en su misericordia, por medio de las oraciones también de mis hermanos en Cristo Jesús y de una iglesia, volvió a vestirme Dios para regresarme mi ministerio, mi perdón y volver a entrar por la puerta a la casa real. Entonces, todo este simbolismo representa, ¿verdad? Dice, entonces hizo vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Mas él no lo aceptaba, no quería, quería seguirse humillando ante Dios por el dolor que tenía. Y claro, bendito hermano y hermana, que cuando Dios no desprecia un corazón contrito y quebrantado. Dice, entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de la reina, de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Ahora aquí, un eunuco, un mensajero, como somos mensajeros entre hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué tienes gran tristeza? ¿Por qué estás así, Mardoqueo? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás en cilicio? Salió pues Hatac, este eunuco que fue enviado por la reina, a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Porque ahí estaba Mardoqueo, en la puerta, mas no entraba. Y Mardoqueo le declaró todo
lo que le había acontecido, que ya lo vimos, el decreto, las cartas que llegó a toda la provincia de matar a todos los judíos. Y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Que ya vimos que el rey no aceptó la plata, ¿verdad? No aceptó el dinero, pero de igual manera, recordemos algo muy importante, le dijo: la plata, quédatela. Ahora, usted sabe, bendito hermano y bendita hermana, que también hoy Satanás ha venido a este su siervo a ofrecerme riquezas y plata para la destrucción de los que Dios me ha encomendado. Voy a profundizar para que pueda entender. En el Antiguo Testamento, si no me equivoco es en Números, hay una historia de Balaam, un profeta de Dios, y Balac. Balac va a representar a Amán, a Satanás. Ahora, Balac le habló al profeta Balaam para que le dijese, o para que fuese un instrumento, o le dijese cómo poner piedra de tropiezo para el pueblo judío en aquel entonces, para los que buscaban a Dios. Y Balaam era un profeta representando también simbólicamente en el Antiguo Testamento a la iglesia, a los profetas que Dios nos ha puesto para cuidar a las ovejas, para apacentar a las ovejas. Balaam le dijo: no puedes hacerles daño, están protegidos por Dios. Entonces Balac le ofreció el premio de la maldad, la plata. Y en el Nuevo Testamento dice que Balaam amó el premio de la maldad como Judas, ¿sí? Y si yo sé que un siervo está protegido por Dios y que Satanás no lo puede tocar, pero sí puedo ser un instrumento para engañarlos con la palabra y hacerlos pecar. Sí lo puedo hacer. De hecho, Balaam le dijo: Balac, tú tienes mujeres muy hermosas. Este pueblo tiene concupiscencias, llévalas, preséntaselas. Y le dio la idea. Y vas a ver, llamó el premio de la maldad. De igual manera, esas mujeres hermosas, el día de hoy, son las iglesias que hablan de que la salvación no se pierde, que habla de dinero, que habla de trabajos, que habla de refrigeradores llenos, que habla de puras cosas terrenales. Las iglesias de prosperidad que aparentemente aparecen hermosas y que muchos han sido engañados por ello. Entonces, de igual manera, como le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, así como un representante que Dios me ha permitido ser, el enemigo ha llegado a ofrecerme. Usted va a decir: oye, ¿cómo va a llegar directamente Satanás? Recuerde que le he dicho que Satanás utiliza instrumentos. Y a mí me han ofrecido una iglesia y por otros medios también me ha ofrecido prosperidad, me ha ofrecido dinero, y no poco, mucho. ¿Pero para qué? A cambio de engañar, a cambio de hacer pecar al pueblo de Dios. Entonces, esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Entonces dice, entonces Mardoqueo le declaró todo, que también pesaría, por eso dice, le declaró todo lo que Amán le había dicho, y también que pesaría los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Ya le dije lo que significa esto. El rey no lo aceptó, Cristo no lo aceptó. Cristo también rechazó esto, ¿verdad? Cuando fue tentado en el desierto, que Satanás lo subió en el monte y le dijo: mira, si me adoras, te voy a dar todo esto, ¿no? De igual manera, ya le he dicho que lo del César al César. Y así, bendito hermano y bendita hermana, muchos representantes el día de hoy, muchos, no digo pocos, muchos, han aceptado el premio de la maldad, como Balaam, para ser instrumentos y destruir
al pueblo de Dios. Bueno, le dio también, pero a Mardoqueo vemos un ejemplo, vemos un fruto verdadero de una iglesia. Le dio también Mardoqueo la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos. También le dio una copia. Ya vimos de las copias, ya vimos las cartas. Y nosotros tenemos muchas copias para poderlas dar, a fin de que las mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ahora ya, ¿qué le dijo Mardoqueo? Yo voy a seguir en silicio, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir pidiendo, tú ayúdame, ve con el rey a decirle del engaño del decreto y a decirle que está escrito por el mismo rey que estos judíos que dijeron que estaban dispersos, no, es mentira. Ve y díselo al rey. Y ve, Esther, y díselo y decláraselo. Bueno, entonces, dice que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Toda la Biblia es simbólica. Primeramente tenemos a alguien que intercede por nosotros. A su nombre y gloria. La bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús en todo momento es un abogado que está intercediendo a las rogativas. Y de igual manera, nosotros le suplicamos a Cristo porque Él es el mediador para rogarle al Padre. Nosotros vamos con Cristo Jesús a suplicarle y a pedirle que nos ayude ante este decreto que vamos a ver ahorita cuál es la ayuda, que se va a quedar hasta impactado y maravillado de la ayuda ante este decreto que ya está escrito y que ya no puede cambiar. Dice, vino Atac, el eunuco, y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Y entonces Esther dijo a Atac, ¿qué le dijiste a Mardoqueo? Mire, le digo, ¿qué le dijiste a Mardoqueo? Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ahora, el eunuco fue y le dijo a Mardoqueo esto, que Esther le había mandado decir. Fíjese bien, cuando dice que todos los siervos del rey, cuando Esther le dice en el 18, Esther le dijo a Atac, ¿qué le dijiste esto a Mardoqueo? Referente a que yo no puedo ir ahorita con el rey, a que no puedo interceder. ¿Qué le dijiste? Entonces, el eunuco le dijo a Mardoqueo, mira, Mardoqueo, Esther no puede ir, porque todos los siervos del rey, incluyendo a la reina, y el pueblo de las provincias del rey, todo el pueblo de las provincias del rey, tanto sus sirvientes como el pueblo, saben que cualquier hombre o mujer, saben, fíjense bien, la palabra saben. Saber es tener conocimiento. Saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Y le explico. Desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar al lugar santísimo para abrogar por el pueblo, y esto no sin ser llamado. Y el sumo sacerdote entraba no sin sangre, entraba con sangre para abrogar por los pecados del pueblo y para pedir por los pecados con el sacrificio
que llevaba el sumo sacerdote. De igual manera, ¿qué representa hoy simbólicamente esta enseñanza? Bueno, representa que el patio es la congregación, es un ministerio, porque todos los que tenemos o llegamos a tener un ministerio, estamos teniendo una relación íntima con Cristo Jesús. Pero es muy importante, en el Nuevo Testamento y en el verdadero camino de Dios, yo no puedo poner a nadie y decirle que ya es pastor, o que ya es profetiza, o que ya tiene un ministerio. Líbreme Dios. El que pone es Dios y Cristo. El que llama es Dios y Cristo. Como dijo Pablo en Gálatas. Apóstol, no por hombres ni de hombres, sino de Dios. Entonces, para poder hallar gracia, para poder entrar al atrio, para poder tener una comunión y poder interceder y poder pedir, porque también los que podemos tener una comunión para interceder, para hablar con Cristo, es la iglesia. Y usted me va a decir, ¿y los discípulos no son escuchados? Sí, hermano, sí son escuchados, pero no para interceder por un ministerio. El discípulo generalmente pide pan, pide sabiduría, pide perdón en sus tropiezos. Pero un representante está pidiendo sabiduría para apacentar, proteger. Bueno, entonces, para poder tener un ministerio, se necesita hallar gracia. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, mire, aquí yo he tenido familiares muy cercanos a mi vida, padres, y como siervo, yo jamás he dicho, mi padre es un representante y respeten a mi madre porque es una pastora, porque yo soy pastor. Tengo esposa y tampoco he dicho eso. Y yo ni tengo un hijo, no puesto por mí, sino por Dios. Entonces, es muy importante lo que vamos a aprender, porque hay muchas iglesias que hoy tienen escuelas teológicas y que los pastores, la mayoría, y apóstoles que hoy hay, fueron puestos por hombres y no por Dios. Entonces, fíjense, la reina no podía entrar a interceder por los judíos. Bueno, entonces dice, entonces Esther dijo, ¿hasta qué le dijiste a Mardoqueo? Y viese lo que le dijo este eunuco a Mardoqueo. Todos los siervos del rey, todos los siervos, y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entrare al patio interior, que es ya un ministerio, para ver al rey, porque un ministerio puede ver, puede tener una comunión con Dios. Sin ser llamado, todos saben, todo el pueblo sabe. Y hoy no hay conocimiento, hermano, lamentablemente. Estamos en apostasía. Pero bueno, una sola ley hay escrita respecto a este que quiera entrar. Ha de morir. Pues ese no pongas a un, dice en el Nuevo Testamento, no pongas a un neófito, no pongas a alguien que no es puesto por Dios, porque va a morir. Porque sin santidad nadie puede tener una comunión con Dios, hermano, y ese es el discipulado. El discipulado es que Dios me dé una forma para hacerme santo, santo, santo y poder entrar al altar que es su iglesia, pero no llamado por mí, porque el segundo bautizo es cuando Dios llama. Y yo quiero decirle que mi hijo, yo no le puse, Cristo Jesús lo puso y fue llamado por él. Y también los que están sirviendo aquí en esta congregación no fueron puestos por mí. Ahora, salvo que aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Ahora, fíjese bien, fíjese. Yo podía presentarme y podía tener dos opciones, o morir
pero un cetro era como un báculo, un cetro de oro. Si yo iba y me arriesgaba y decía, bueno, pues si muero, muero, pero a ver si hallo gracia. Y si hallase gracia y me entendiera el cetro, vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ahora bien, ¿yo puedo presentarme al rey sin ser llamado? Sí, pero ¿qué es esto? Cristo Jesús conoce los corazones, hermano, y nos ha dado libre albedrío y conciencia para saber si estoy bien o estoy mal. Le pongo un versículo bíblico en el Nuevo Testamento. ¿Alguna ocasión que a Cristo Jesús le traían a una ramera los fariseos, los doctores de la ley, los que se jactaban de dar palabra? Venían con piedras para tentar a Cristo y tener una acusación con el gobierno romano. Y le dijeron, la hemos encontrado en adulterio. Escrito está, danos la orden, porque le iban a lapidar. Jesús estaba escribiendo en el piso, diciendo, ustedes son de abajo, son polvo. Ya sé que me quieren venir a tentar. Pero Jesús se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, y se volvió a inclinar. Y dice la palabra que cada uno de ellos acusados por su conciencia, ahí está, acusados por su conciencia, se fueron cada uno de ellos. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo si sé que estoy en la cruz, que no he practicado la verdad, que no estoy pecando, yo puedo presentarme después de que terminé un discipulado, después de que practiqué, después de que me dejé ataviar por un eunuco, después de que procuré. Yo sé que si me presento para alguna petición, sé, si tengo una conciencia limpia, que no voy a morir. Y que si le pido algo a Cristo, voy a alcanzar su favor, y el báculo o el cetro de oro es el poder, la presencia, que me fortalezca, que me escucha, la santidad, porque el oro representa santidad. Ahora, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Otra vez fue Nuco, oye, ¿sabes qué? Esther dice que el siervo que se presente, que todos conocen la ley, y que si ella se presenta, puede morir. Y hay una ley, solamente que ella ya halle gracia. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Mardoqueo, el judío, recuerda que era un hombre sabio, recuerda que era una iglesia que representa sabiduría. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Como diciendo, no pienses que el decreto de Amán, no pienses tú, porque también eres judía, que vas a escapar. Así que arriesga tu vida. Ve con el rey. Si mueres, pues bueno. Pero y si no mueres, vas a morir de todas maneras, por mano de Amán. Y digo, es sabio, ¿verdad? Aunque este judío sabía que su sobrina era limpia. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Ahora, fíjese bien lo que dice. Y mire, Jesús habla con autoridad. Sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, una iglesia no debe callar y hoy callan. Hoy son cobardes. Hoy no anuncian este decreto y callan y son mudos. Ahora, fíjese bien, y esto es palabra de Dios, no es mía. Porque si callas absolutamente en este tiempo peligroso, donde está un decreto que el ladrón quiere la vida de los hermanos en Cristo Jesús, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte
para los judíos. Como diciendo, ¿sabes qué? Dios no te necesita a ti. Si tú no quieres cumplir y tienes temor y tienes un espíritu de cobardía y no vas a hablar la verdad, Dios agarra a otro. Dios, así como despreció a la reina Basti y se hizo de ti, Dios también te desecha, ¿sí? Vas a morir por haber callado tú y vendrá la liberación o la liberación de otro judío, de otro hermano que tenga temor y que no sea cobarde. Ya, bendito hermano, espero que vaya siendo explícito, espero que vayamos profundizando. Y vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. Sí, porque yo sé, bendito hermano y bendita hermana, que si yo no digo la verdad, que si yo no abrogo, que si yo no voy, que si no oro, que si callo, porque la palabra no está presa. Por eso dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento que Cristo Jesús fue el Verbo, que el Verbo se encarnó. Y Jesús siempre dijo, yo he venido a hablar, no he venido a callar, he venido a hablar lo que mi Padre dijo que dijese. Yo he venido a hablar, de cierto les digo. Pablo también dijo, la palabra no está presa, yo estaré preso, pero la palabra no está presa. Entonces, ahí está el testimonio. Y muchas iglesias callan, hermano. Y ya están perecidas por no decir el decreto, por no alertar, por no decir que el pecado paga un salario, por no decir que Satanás es un ladrón, un asesino que vino a destruir, por estar diciendo, ya eres salvo, hermano, la salvación no se pierde, Dios te bendice, y callan. Y también ya están muertos ellos. Dice, y hay una pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y de igual manera, ¿cuál es el reino? Bueno, Cristo Jesús dijo, ¿verdad? Más bien, Juan el Bautista decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y llegar al reino de Dios es tener el favor de Cristo, es tener su gobernatura, es tener su favor, es tener su voz. Y muchos ya perdieron ese reino y no llegaron. Bueno, dice en el versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ahora, cuando le fueron a decir Esther, se armó de valor. No tuvo un espíritu cobarde. Ve y díganle a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Pero doy la vida por mis hermanos y no voy a callar. Doy la vida por el pueblo de Dios. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida, que no sea cobarde, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía y de poder. Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Ahora, fíjate bien, pongan mucha atención. Ve y reúne al pueblo de Dios, a los cristianos, a los judíos de la ciudad, que se hallen, no en el mundo, que se hallen en la capital, porque hoy la capital es la tierra de Shalem, es Jerusalén la celestial, el monte que no se puede palpar, la ciudad que no se puede palpar y que espiritualmente por fe todos los que estamos fuera del mundo estamos en la capital de Shalem, de Cristo Jesús. No está diciendo los que se hallen fuera de la capital. Dice, y ayunad por mí, ayunad por mí. De igual manera, el ayuno era en el Antiguo Testamento para orar, para implorar y para pedir. De igual manera, alguien en este nuevo pacto que no está en la mesa del diablo puede ser escuchado. Dice, y no comáis ni bebáis en 3 días, que los 3 días representan la muerte de Cristo Jesús, que no estuvo en el cuerpo humano.
Así, de igual manera, nosotros somos seres espirituales. Ya le dije lo que es no comer y no beber de la mesa de noche y día. Yo también lo haré con mis doncellas, que representa el bautizo. Representa la muerte y resurrección de Cristo esos 3 días. Representa morir a la carne y resucitar en espíritu y dejar el mundo, dejar la bebida del mundo y entrar a un reino y a otra mesa espiritual. Yo haré, fíjense bien, con mis doncellas ayunaré igualmente, estaremos en oración, pediremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahora, ya le dije de la conciencia también, ya le dije, claro que estas son historias vivas, con mucho conocimiento, que Dios nos deja para saber quién agrada al rey. Recuerde que Esther, todo lo que aprendimos de Esther, era judía, fue obediente a Mardoqueo, la educó Mardoqueo conforme a la ley de Dios, luego la dejó en la casa real cuando el rey estaba buscando a alguien para ser esposa, después de que hizo a un lado a la reina Basti, y que esta mujer halló gracia delante del eunuco, hacía todo lo que el eunuco le decía, ella procuró ataviarse y puso diligencia, vimos todo eso. Ya vimos que se presentó al rey y le agradó y la tomó por reina, ya era reina, pero solamente cuando el rey la mandaba llamar. Ahora, ella se presentó porque nosotros, una reina, una esposa virgen, una esposa que no peca, podemos entrar y salir las veces que queramos, porque también en el Nuevo Testamento ya está escrito que la puerta del redil es Cristo y que sus ovejas entran y salen porque el pastor conoce a sus ovejas. Bueno, entonces dice, entonces entrará aunque perezca, dice que bueno, dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, a reunir a todos los judíos de la capital de Susa, a ponerse en ayuno, en lamentación, etc. Vamos a empezar el capítulo 5. Bendito hermano y bendita hermana, recuerde, cualquier duda que usted tenga, comentario, referente a las enseñanzas que Dios me está permitiendo, yo se las puedo concordar con el Nuevo Testamento y con muchas otras citas bíblicas, que la bendita palabra, todos los libros, todas las cartas, conllevan a la santidad, conllevan a un fruto, conllevan a un propósito, conllevan a un pacto. El antiguo como una sombra, el nuevo lo verdadero. Dice en el 15. Entonces Mardoqueo fue e hizo, ya vimos, 5.1. Vamos al capítulo 5, versículo 1. Dice, aconteció que al tercer día, otra vez, el número 3, muerte y resurrección de Cristo. Siempre se vistió Esther de su vestido real. Claro. ¿Qué profetiza, bendito hermano y bendita hermana? Que en el primer pacto, la sangre de los machos cabríos y el sacrificio de los machos cabríos trajo una vestimenta física que era de color púrpura. Era un manto, una túnica, un éfod, para poder entrar al lugar santísimo, que era una sombra de lo que iba a venir. Pero los 3 días que representan el nuevo pacto, la muerte y resurrección de Cristo, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, la bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús subió con su propia sangre que derramó en la cruz al lugar santísimo y verdadero, ya no al modelo que se le había presentado a Moisés como una sombra, sino que subió al verdadero tabernáculo, al lugar santísimo, a ofrecer su sangre de esa muerte para que todo aquel que en él creyera y se arrepintiese y entrara por la puerta del rey y terminase un discipulado, fuese vestido con la ropa real o con
con la túnica y el manto real que representa la llenura del Espíritu Santo como rey y sacerdote o como reina de Cristo Jesús. Entonces, al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró, porque si yo quiero entrar al altar, a una congregación donde está Cristo y eres el dueño de la iglesia, para ministrar, para pedir, para rogar, y entro sin el vestido real que representa el ministerio y la llenura del Espíritu Santo, muero. Ahora bien, se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono y en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Sabemos que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre, tiene un trono, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerde que nosotros, la iglesia, somos la reina, dice. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Gracia, un favor inmerecido ante sus ojos. Ahora bien, Dios todo lo ve. Cristo, el Rey de Reyes, no está ciego. Tiene ojos para conocer un corazón. Y si yo me presento como siervo para pedirle al Rey por su pueblo, debo de ser como Salomón. Debo de ser como lo dice la Escritura. Así le concuerdo siempre versículos bíblicos. En el Nuevo Testamento dice que el obispo debe ser irreprensible. Y un obispo es aquel que puede entrar a tener una comunión con el Rey de Reyes y el Señor de Señores para pedir, para rogar, para interceder, para que se nos dé sabiduría respecto a lo que está escrito del ladrón, del adversario que quiere nuestras vidas. Entonces, el obispo debe ser irreprensible, que tenga buen testimonio de los de afuera, de los que no son cristianos, que tenga buen testimonio de los de adentro, de los que son cristianos, que no le digan usted es hipócrita. Irreprensible es que cumpla con toda la palabra, casado una sola vez, no dado al vino, no iracundo, que sepa gobernar a su esposa y a sus hijos, etc. Entonces, estos, cuando vamos a la congregación y vamos a pedirle a Cristo Jesús, hallamos gracia porque Él conoce los corazones. Porque por fuera a muchos han engañado, disfrazados de ángeles de luz, pero Cristo conoce los corazones. Entonces dice, ¿verdad? Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro. Pídeme lo que quieras, reina. Eres pura. Y el cetro es el poder, el báculo es el poder que yo tengo de mi Padre para dar a quien yo quiera, a la iglesia que yo quiera, a la mujer que yo quiera, para escucharla y para que me pida lo que me pida. Así sea la mitad del reino. Gloria a Dios. El cetro que tenía en la mano, entonces vino Esther y tocó la puerta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Gloria a Dios. ¿No le suena a esto parecido en Génesis a lo que le dijo Dios a Abraham cuando estaba con su sobrino Lot y que Abraham había salido de los caldeos, había sido amigo de Dios, fiel a Dios, y cuando Lot decidió irse a pastar con sus ovejas y con sus pastores, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Todo donde tú escojas, yo te lo voy a dar. A donde quieras ir
a pastorar tú, yo te lo voy a dar. Ahora, ¿qué dice? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Qué es esto? ¿Cuál es tu petición? Y hasta la mitad del reino se te dará. La mitad del reino. Cristo Jesús dijo, ¿se maravillan de las cosas que yo hago? ¿Se maravillan porque expulso demonios? ¿Porque sano ciegos? ¿Porque resucito muertos? ¿Ven estas cosas? Y a los que salieron del mundo y hallaron gracia delante de Cristo les dijo, pues ustedes van a hacer mayores cosas que las que yo hago. Ahí está. Y les voy a dar potestad para hacer los reyes y sacerdotes. Ahí está, hasta la mitad de mi reino, porque nosotros reinamos. Él es rey de reyes y señor de señores. Y nosotros reinamos junto con Cristo a los humildes y a los mansos. ¿Pero a quién? A los que nos ha extendido el cetro. A los que, hermano y hermana, si usted está poniendo atención, si usted es humilde, estamos viendo el fruto que debe de tener un verdadero siervo y todo lo que tuvo que haber hecho desde que entró, desde que fue pequeño. Porque ya vimos que Esther, desde que fue pequeña, era huérfana, fue adoptada. Espero que no se le olvide todo lo que Dios me ha permitido estar enseñando. Y fue educada. Recuerde que ese es todo el discipulado. Yo ya se lo dije. A los que van encontrando estas enseñanzas, no le va a entender si no empieza desde el capítulo 1 o desde la enseñanza número 1, porque yo empecé a dar este bendito libro desde el principio. Entonces, ¿cuál es tu petición? Y Dios no escucha a los pecadores, hermano. Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Pero qué es el reino? Señor, quiero más ovejitas. Señor, quiero seguir dando tu palabra. Señor, ahora. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Fíjense nada más todo el conocimiento que vamos a tener aquí. Si le place al rey, como reina, tú me dijiste que pidiera, ok, voy a hacer un banquete. Ahora bien, Cristo Jesús nos ha pedido a nosotros, la iglesia, que tengamos el banquete del rey Asuero, no el banquete de Basti. Recuerde que en Esther capítulo 1, cuando principiamos, habían dos banquetes. Uno de la reina de la reina Basti, y otro del rey Asuero. Recuerde que el banquete que hizo el rey Asuero era con un pabellón blanco, etcétera, etcétera, con vino real. Y recuerde que el banquete que tenía Basti, que ya lo vimos a los que van dando un seguimiento, es hoy la palabra de prosperidad, la palabra de mentira, la palabra mundana, la palabra de engaño, la palabra de rascar el oído. Y el banquete que tiene una verdadera iglesia es el descubrir la verdad y hablar con la verdad. Ahora, ¿qué es esto de que venga Amán también al banquete? Bueno, pues así como dicen Judas, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Como dice la bendita palabra, contiendan ardientemente contra los que nos quieren matar, contra los que se oponen. Así como David peleaba contra el oso y el león y les quitaba la oveja, así ustedes van a pelear y van a desenmascarar el engaño de Satanás ante el rey y a pedir, mira Señor, lo que quieras hacer, fortalécenos. ¿Qué hacemos? Tú eres el sabio, porque hay un decreto ya escrito, Señor, por ti. Entonces, vamos a aprender mucho, bendito hermana y bendito hermano. Si al rey le place, vengan hoy el rey Amán y al banquete que yo he preparado para el rey. Mire, bendito hermano y bendita hermana, aquí nos vamos a quedar en el 4. Si Dios quiere, mañana todavía lo voy a profundizar un poquito más, aunque ya empecé, pero quiero concordar con algunos versículos bíblicos para profundizar sobre los banquetes, porque ya se me fue la hora.
Nos quedamos aquí en el 5.4. Mañana, si Dios quiere, lo terminamos de profundizar. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.